hace un par de semanas, capaz que ya lo vieron en redes porque se movió mucho, pero bueno, depende del algoritmo de cada quien, Claro. empezamos a ver que querría el gobierno modificar por decreto la ley de glaciares. Se filtró esta información, la levantaron algunos legisladores de la oposición, después ONGs ambientalistas de Argentina y de afuera, y todos empezamos a hablar del tema y a despertar o encender algunas alarmas. ¿Qué implicaría, Nati? Bueno, en realidad ya hubo un intento de modificar la ley de glaciares en la ley Ómnibus, no sé si se acuerdan, pero habíamos hablado algo acá en su momento, sí. que estaba incorporado en el primer proyecto y que después se sacó. En ese momento lo que se quería hacer, fíjense qué sutil que es todo, se modificaba el artículo 1, decía reemplaces el artículo 1 por este. Vos entrabas a la ley, te fijabas cuál era el artículo 1, definición de glaciar. Claro, vos te definen un objeto, que es el que después se va a proteger, Sí. y si te cambian la definición, todo lo que viene después, Cambia de sentido. claro, cambia de sentido. Claro. Les cuento esto porque, como dicen en algunos lugares, es quirúrgica la reforma que se plantea. El DNU... Hoy en día tenemos una ley de glaciares que rige desde el 2010 y que se logró gracias al esfuerzo de un montón de sectores, entre ellos de la sociedad civil. La gente se organizó mucho y pujó mucho para que exista esta ley hoy en día. Claro, porque hay una idea bastante extendida, sobre todo en los conservadores de uno y otro partido, de que el ecologismo es una cosa de Palermo, de gente con los problemas resueltos. En general, los que han luchado para que estos temas queden plasmados en leyes son o los que tienen hijos con alguna enfermedad por el uso de agrotóxicos cerca de su casa, o porque tuvieron un río que contaminó una gran mega minera aguas arriba y les llegó el agua contaminada a su casa. Absolutamente, sí, totalmente. De hecho, el otro día hablaba con una amiga, yo fui a entrenar con la remera de Defendamos a los Glaciares. Así arranqué mi mañana la semana pasada. Ajá. Y mi compañera me dice, ¿qué está pasando con los glaciares? Entonces le cuento un poco rápidamente y me dice, claro, si yo viviera cerca de un glaciar, estaría atada a un glaciar en este momento. Y me pareció que estuvo bueno lo que ella dijo, como desde ese lugar de no tenía idea de lo que estaba pasando, me lo estás contando, me genera esto. Pero lo que me parece importante es entender que no solamente se perjudica a la gente que vive cerca de los glaciares cuando se modifica esta ley que los protege, sino que nos perjudicamos todos porque los glaciares guardan el 70% de agua dulce del planeta. Entonces todos consumimos de ese agua dulce, no solamente la gente que vive cerca del glaciar. ¿Qué pasa con la modificación? Hoy en día la ley, como les contaba, define lo que es un glaciar, habla de los hielos perennes y también incluye dentro de la protección no solamente a los glaciares, sino a las zonas periglaciarias que están cerquita. Esta modificación ya no contemplaría esa protección, sino que solamente protegería glaciares a partir de 1 hectárea, ¿sí?, de superficie, con lo cual menos de 1 hectárea ya quedarían desprotegidos. Otra desprotección que se plantea tiene que ver con que tenga 2 años de actividad el glaciar. Esto de cuando retroceden, cuando crecen, cuando hacen presión, se rompen. Toda esa actividad tiene que estar demostrada por 2 años para que se lo pueda proteger. Y una muy importante es que tiene que demostrarse que tiene una función hídrica comprobada para que sean protegidos. Hoy en día la ley no le exige nada al glaciar para protegerlo. Se lo protege por ser glaciar, punto, y se entiende que tiene una función hídrica muy importante, o sea, que es cabezal de cuencas hídricas, por ejemplo. Hoy en día, con la reforma, lo que se plantearía es como si fuera una inversión de la carga de la prueba. Y lo que se viola es el principio precautorio. Es un principio muy importante en materia ambiental que lo que dice es que frente al riesgo, frente a la duda, hay que proteger el bien ambiental, porque el riesgo de no protegerlo es gravísimo. Entonces, cuando vos haces este cambio, lo que estás diciendo es, tiene que la comunidad investigar a ver si el glaciar cumple una función y si no... Claro, mientras tanto ya se instaló la mega minera y lo reventó, claro. ¿Cuál es el riesgo? Exactamente ese. Hoy en día la ley protege y excluye actividades como las actividades extractivas, como es la minería, y este decreto, que trataría de modificar la ley, habilitaría minería en un montón de lugares. Minería que contamina el agua, contamina la tierra, contamina el aire, que perjudica a las comunidades porque las desplaza muchas veces, que nos deja sin agua potable y sobre todo a las personas que viven cerca. Entonces, las consecuencias de la minería están probadas. Les traje un libro para recomendar porque el otro día conocí a la autora, May Costa, la conocí en el Locro de Sudestada. Se llama Dictaduras Mineras y justamente tiene un capítulo sobre glaciares, pero habla de la minería en general en Argentina, y por si quieren ser un poco cholulos, el prólogo lo hace Manu Chago. Me parece que es un dato de color bastante interesante de este libro. Mira, esto es una discusión que yo vengo teniendo hace 20 años con mucha gente que considera que también dan empleo a las mineras, que le dan horizonte de desarrollo a regiones que si no, no lo tendrían, que permanecerían en el atraso.
es importante justamente que la ley permita la discusión caso por caso y que sea muy estricta en la aplicación de determinados cánones que permitan justamente que la actividad se desarrolle cuando está a la venia de la comunidad. Yo por eso no soy de ese plan medio manuchaense, pero sí soy muy respetuoso de las peleas que dio en cada lugar, cada pueblo, para que no le arruinen su casa, para que no le arruinen su vida. ¿Esto saldría por decreto, lo que decís? Bien, buena pregunta. Saldría por decreto, el decreto todavía no está, el decreto todavía no salió, pero estaría por salir. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Porque un decreto no puede modificar una ley. Es inconstitucional que un decreto modifique una ley porque los decretos son del Poder Ejecutivo, las leyes son del Poder Legislativo. Hay algunas excepciones en las cuales podría suceder eso. Bueno, pero también están las facultades delegadas. Exactamente, y los decretos de necesidad de urgencia. Ahora, para que un decreto de necesidad de urgencia sea, tiene que haber una necesidad y una urgencia. En este caso no la habría. De todas formas, estamos acostumbrados ya a una cadena presidencial de personas que usan los decretos de necesidad de urgencia medio a rolete. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar frente al decreto si llega a salir? Primero se va a generar una comisión bicameral y en ese caso la comisión podría rechazarlo y es por eso que se habla tanto desde el ambientalismo de tratar de formar a la ciudadanía y que la gente sepa que tiene que rechazarlo. Porque ya se logró que se sacara, por ejemplo, la ley ómnibus porque en el Congreso dijeron, no, esto no pasa. Es demasiado. Y de la misma manera se logró la ley en el 2010, o sea que el poder de la gente está. Y por otro lado podría ser que se judicialice y en ese caso se termine rechazando. Pero bueno, en principio el decreto estaría ahí por salir y corren un poco de riesgo nuestros glaciares, por eso es importante estar al tanto de este tema. Bien, también hay que atender en todo caso que hagan los gobernadores que quizás están más cerca de esa población y que en general cierran con las grandes transnacionales en estos casos y le dan su apoyo. Incluso te diría más que el gobierno nacional, ¿no? Sí, es que de hecho se dice que esto se está gestando entre el Ministerio de Economía y Energía y algunos gobernadores, en que incluso hoy teniendo la ley de glaciares existe minería en nuestro país, es lo que decías antes, no es que no hay minería. Claro. Esto lo que quería es flexibilizarlo mucho más y poner en riesgo zonas que necesitan ser protegidas. Es la Eco Intensa, Nati Massey.